Cuando mi nuera me gritó que era una egoísta durante esa cena, nunca imaginé que terminaría siendo el momento más liberador de mis 72 años. Sus palabras resonaron por toda mi casa como cristales rompiéndose contra el suelo. Eres una egoísta, nunca serás como mi madre rica y exitosa, me dijo mientras su voz se alzaba tanto que estoy segura de que los vecinos la escucharon. Mi hijo Gustavo estaba ahí, sentado en su silla favorita, la misma donde se sentaba cuando era niño para hacer la tarea. Simplemente miraba su plato, en silencio, como si las palabras venenosas de su esposa fueran música de fondo. Como si yo, la mujer que lo parió, que lo crió sola, que trabajó 3 empleos para darle educación, fuera invisible. El momento se alargó eternamente. Estefanía siguió hablando, comparándome con su madre, presumiendo de la riqueza de su familia, de sus viajes, de su éxito empresarial. Cada palabra era una piedra lanzada directo a mi corazón. Y yo, como siempre, guardé silencio. Tomé un sorbo de mi vino tinto, me levanté lentamente de la mesa, y dije con la calma que solo dan los años. Entonces pídele a tu madre rica y exitosa los $30,000 mensuales de la hipoteca que pago para ustedes. Mi nombre es Fátima Meneses, y esa noche descubrí que el silencio puede ser más poderoso que cualquier grito. Descubrí que guardar secretos por amor a la familia puede convertirse en la prisión más cruel. Pero también descubrí que la verdad, dicha en el momento exacto, puede cambiar todo en segundos. La sala se llenó de un silencio tan denso que podía cortarse. Mi hijo y mi nuera se pusieron rojos como tomates maduros. Gustavo dejó caer el tenedor, y el sonido del metal contra la cerámica fue lo único que rompió esa quietud mortal. Estefanía me miró con los ojos abiertos como platos, su boca moviéndose sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Era viernes por la noche, y yo había preparado su cena favorita como cada mes. Pollo al horno con papas doradas, exactamente como le gustaba desde pequeño. El aroma había llenado mi pequeña cocina durante toda la tarde, y por un momento, me sentí como esas madres de las películas que esperan con emoción la visita de sus hijos adultos. ¡Qué ingenua fui! Había vivido 4 años pagando esa hipoteca en secreto. 4 años transfiriendo $30,000 cada mes para que ellos pudieran vivir en esa casa de 2 pisos en el barrio elegante, con jardín y piscina. 4 años escuchando a Estefanía presumir en las reuniones familiares sobre su estilo de vida, sobre cómo su esposo era tan próspero, sobre cómo yo debería aprender de ellos para salir de mi mediocridad. 4 años callándome mientras ella publicaba fotos en redes sociales de su casa perfecta, de sus cenas en restaurantes caros, de sus vacaciones en la playa. 4 años viendo cómo mi hijo asentía cuando su esposa me hacía comentarios despectivos sobre mi ropa sencilla, mi casa pequeña, mi vida sin lujos. Pero esa noche todo cambió. La discusión había comenzado por algo tan absurdo como el postre. Yo había llevado un flan casero, el mismo que Gustavo adoraba de niño. Estefanía lo miró con desprecio y dijo que su madre siempre compraba postres de la mejor pastelería de la ciudad. Que las mujeres exitosas no perdían tiempo haciendo dulces caseros. Ahí comenzó su letanía de comparaciones. Su madre tenía una empresa próspera. Su madre viajaba por el mundo. Su madre usaba ropa de diseñador. Su madre tenía empleadas para cocinar. Su madre esto, su madre aquello, mientras me miraba como si fuera una cucaracha que había encontrado en su comida. Y mi hijo, mi propio hijo, no dijo una sola palabra en mi defensa. Solo movía la comida en su plato, evitando mi mirada, como si mi humillación fuera algo normal, algo que debía soportar en silencio porque así habían funcionado las cosas durante años. Pero esa noche, cuando Estefanía cruzó la línea comparándome con su madre millonaria, cuando me llamó egoísta delante de mi propio hijo, algo dentro de mí se rompió. No de tristeza, sino de liberación. Como un resorte que había estado comprimido demasiado tiempo y finalmente encontró la fuerza para saltar. Los segundos que siguieron fueron eternos. Gustavo intentó balbucear algo, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Sus mejillas se pusieron del color de la salsa de tomate que había sobrado en su plato. Estefanía, por primera vez en años, no tenía respuesta. Su arrogancia se desplomó como un castillo de naipes, y pude ver el pánico llenando sus ojos cuando las implicaciones de mis palabras comenzaron a penetrar en su cerebro. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí poderosa. No por el dinero, no por tener razón, sino por haber encontrado mi voz después de tantos años de silencio. El aire en la habitación cambió, como si una tormenta hubiera pasado y finalmente pudiera respirar.
Para entender por qué llegué a ese momento de quiebre, debo llevarte atrás en el tiempo. 20 años atrás, cuando Gustavo tenía 25 años y acababa de graduarse de la universidad. Yo tenía 52 años, cabello completamente gris ya, y acababa de enterrar a mi esposo Roberto después de una larga batalla contra el cáncer. Me quedé sola con una casa hipotecada, deudas médicas que parecían montañas imposibles de escalar, y un hijo que apenas comenzaba su vida profesional. Roberto había sido el pilar económico de nuestra familia durante 30 años, y cuando murió, me di cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre finanzas, inversiones o cómo manejar el dinero que él siempre había controlado. Los primeros meses fueron devastadores. Lloraba cada mañana frente al espejo mientras me preparaba para ir a buscar trabajo. A los 52 años, después de haber sido ama de casa durante 3 décadas, ¿quién me iba a contratar? Mis manos temblaban cada vez que llenaba una solicitud de empleo, cada vez que enfrentaba una entrevista donde me preguntaban sobre mi experiencia laboral. Pero tenía que salir adelante. Tenía que hacerlo por Gustavo, que acababa de conseguir su primer empleo como contador en una empresa pequeña. Su salario apenas le alcanzaba para sus gastos personales, y yo no quería ser una carga para él. Quería que volara, que construyera su futuro sin las ataduras de mi pobreza. Conseguí trabajo limpiando oficinas por las noches. Después, cuidando a una anciana los fines de semana. Luego, cocinando tamales para vender en la esquina de mi casa los sábados. 3 empleos, 7 días a la semana, durmiendo 4 horas cada noche. Mis manos se volvieron ásperas, mi espalda comenzó a dolerme constantemente, pero cada mes lograba pagar la hipoteca, los servicios, y hasta ahorrar un poquito. Gustavo me visitaba los domingos. Llegaba con ropa elegante, zapatos brillantes, hablándome de sus planes, de la chica bonita que había conocido en el trabajo, de sus sueños de tener una casa propia algún día. Yo le escuchaba mientras servía agua para el café, fingiendo que no notaba cómo evitaba mirar las grietas en las paredes de mi cocina, o cómo arrugaba la nariz cuando el olor de humedad llegaba desde el baño que ya no podía reparar. Estefanía apareció en nuestras vidas como un huracán. Alta, delgada, con una sonrisa perfecta y ropa que costaba más que mi salario de 2 meses. La primera vez que Gustavo me la presentó, supe inmediatamente que venía de una familia con dinero. Todo en ella gritaba privilegio, desde su bolso de marca hasta la forma en que hablaba de restaurantes a los que yo ni siquiera me atrevía a acercarme. Me trató bien al principio, pero con esa cortesía fría que usan las personas educadas cuando tienen que interactuar con alguien que consideran inferior. Sonreía cuando me hablaba, pero sus ojos recorrían mi sala pequeña, mis muebles viejos, mis cortinas descoloridas, como si estuviera catalogando mi pobreza para contárselo después a sus amigas. Gustavo comenzó a cambiar cuando empezó a salir con ella. Sus visitas se volvieron más esporádicas, más cortas. Ya no me contaba sus planes con la misma emoción. En cambio, hablaba de los lugares elegantes donde Estefanía lo llevaba, de la familia próspera de ella, de lo diferente que era todo en ese mundo al que ahora tenía acceso. Un domingo me dijo que se iban a casar. Mi corazón se llenó de alegría y terror a la vez. Alegría porque mi hijo había encontrado el amor. Terror porque sabía que yo no encajaba en los planes de esa mujer elegante que miraba mi casa como si fuera un museo de la pobreza. La boda fue un evento fastuoso que la familia de Estefanía pagó completamente. Yo llegué con mi único vestido bueno, el mismo que había usado para el funeral de Roberto, pero tintado de color verde para que pareciera nuevo. Me senté en la última fila, sintiéndome pequeña entre todos esos invitados elegantes que hablaban de negocios, viajes internacionales e inversiones millonarias. Después de la boda, las visitas de Gustavo prácticamente desaparecieron. Me llamaba por teléfono una vez a la semana, conversaciones cortas donde me contaba sobre su trabajo, pero evitaba hablar de su nueva vida matrimonial. Cuando le preguntaba por Estefanía, sus respuestas eran vagas, como si estuviera leyendo de un guión. Pasaron los meses y yo seguía trabajando día y noche, ahorrando cada centavo. Había pagado completamente la hipoteca de mi casa y tenía un pequeño fondo de emergencia que crecía lentamente. Mi plan era simple: trabajar hasta los 65, vender la casa, y con ese dinero comprar algo más pequeño donde pudiera vivir tranquila el resto de mis días. Pero entonces llegó esa llamada que cambió todo. Era un martes por la mañana. Acababa de regresar de mi turno nocturno limpiando oficinas cuando sonó el teléfono. Era Gustavo, pero su voz sonaba diferente. Nerviosa. Quebrada. «Mamá, necesito hablar contigo»,
me dijo. Es importante. Llegó esa misma tarde con Estefanía. Ella estaba embarazada, y ellos habían encontrado la casa perfecta para formar su familia. Una casa hermosa en un barrio exclusivo, con jardín amplio y 2 pisos. El problema era que, aunque tenían trabajo estable, no calificaban para el préstamo hipotecario completo que necesitaban. Estefanía habló durante toda la conversación. Explicó con detalle por qué esa casa era perfecta, por qué era una inversión inteligente, por qué sería bueno para el bebé crecer en ese ambiente. Gustavo solo asentía, mirándome con ojos suplicantes que me recordaron a cuando era niño y quería algún juguete que no podíamos permitirnos. Necesitamos que seas nuestra codeudora, mamá, me dijo finalmente. Con tus ingresos y tu historial crediticio, podemos calificar para el préstamo completo. Le pregunté cuánto sería el pago mensual. $30,000, respondió Estefanía como si fuera la cosa más natural del mundo. Pero no te preocupes, nosotros nos haremos cargo de todo. Solo necesitamos tu firma. Esa noche no pude dormir. $30,000 era más de lo que yo ganaba en 2 empleos. Si algo pasaba, si ellos no podían pagar, yo perdería todo lo que había construido trabajando como bestia durante años. Pero era mi hijo. Era la oportunidad de ayudarlo a tener la familia y la vida que siempre había soñado. Al día siguiente les dije que sí. Firmé todos los papeles sin leer las letras pequeñas, confiando ciegamente en que mi hijo cumpliría su promesa. Confiando en que el amor que yo le había dado durante 25 años sería suficiente garantía. ¡Qué ingenua fui! Otra vez. Los primeros 6 meses después de firmar como codeudora, Gustavo cumplió su promesa religiosamente. Cada día 28 del mes, mi cuenta bancaria recibía una transferencia exacta de $30,000. Él me llamaba para confirmar que había llegado el dinero, me preguntaba cómo estaba, y por unos minutos volvía a ser mi niño preocupado por su mamá. Estefanía había dado a luz a una hermosa bebé llamada Samara. Cuando me llevaron a conocerla, sentí que mi corazón se expandía como un globo. Esa pequeñita arrugada y perfecta era mi nieta, mi sangre, la continuación de nuestra familia. Por primera vez en meses, Estefanía fue genuinamente amable conmigo, me dejó cargar a la bebé, incluso me preparó café en su cocina impecable. Su nueva casa era exactamente como la había descrito: 2 pisos, jardín amplio, cocina moderna con electrodomésticos de acero inoxidable que brillaban como espejos. Los pisos de madera relucían, las ventanas eran enormes y dejaban entrar una luz dorada que hacía que todo pareciera salido de una revista. Me sentí orgullosa de haber contribuido a que mi hijo tuviera esa vida. Pero las cosas comenzaron a cambiar sutilmente después del 7º mes. La transferencia llegó 2 días tarde, y cuando llamé a Gustavo para preguntar, me dijo que había tenido problemas con el banco. Nada grave, mamá, me aseguró. Solo un inconveniente técnico. La siguiente transferencia llegó a tiempo, así que no le di importancia. El 9º mes, la transferencia llegó 5 días tarde, y esos 5 días fueron eternos para mí. Cada mañana revisaba mi cuenta bancaria con el corazón acelerado, imaginando qué pasaría si el banco me llamaba preguntando por el pago. Cuando finalmente llegó el dinero, Gustavo me explicó que había tenido algunos gastos extras por el bebé, pero que ya todo estaba bajo control. Comencé a notar otros cambios también. Sus llamadas se volvieron más espaciadas, más cortas. Cuando visitaba a la bebé, Estefanía siempre tenía alguna excusa para que la visita fuera breve. Samara tenía que dormir, tenían una cita médica, habían quedado de verse con unos amigos. Un día, mientras cargaba a mi nieta en su sala elegante, escuché a Estefanía hablando por teléfono en la cocina. Su voz sonaba irritada, casi gruñendo. Decía algo sobre pagos, sobre su madre, sobre dinero que necesitaban para un viaje que querían hacer. No pude escuchar toda la conversación, pero una frase se quedó grabada en mi memoria como hierro caliente: no podemos depender de la vieja para siempre. La vieja. Así me había llamado. La vieja. Esa noche llegué a mi casa pequeña y me senté en mi sofá desgastado, abrazando una taza de té de manzanilla que ya no me sabía dulce. Comencé a repasar mentalmente todos los detalles de los últimos meses. Los pagos tardíos. Las excusas. Las visitas cada vez más cortas. La frialdad creciente de Estefanía. El 10º mes, la transferencia no llegó. Esperé hasta el día 31 antes de llamar a Gustavo. Su teléfono sonó 5 veces antes de que contestara,
Y cuando lo hizo, su voz sonaba distante, como si estuviera en otra habitación, en otro mundo. Hijo, no me ha llegado la transferencia, le dije con la voz más calmada que pude encontrar. Ah, sí, mamá. Tuvimos algunos gastos extras este mes. Te lo deposito mañana sin falta. Pero mañana no llegó. Ni pasado mañana. Ni la semana siguiente. Cada día que pasaba, mi ansiedad crecía como una planta venenosa en mi pecho. Yo seguía trabajando mis 3 empleos, durmiendo 4 horas cada noche, ahorrando cada centavo, pero ahora tenía que sacar dinero de mis ahorros para pagar una hipoteca de $30,000 mensuales. Los ahorros que había construido gota a gota durante años comenzaron a evaporarse como agua en el desierto. Después de 2 semanas sin noticias, decidí ir a su casa sin avisar. Era un sábado por la tarde. Toqué el timbre 3 veces antes de que Gustavo abriera la puerta. Se veía sorprendido de verme, casi molesto. Llevaba ropa casual pero costosa, y podía escuchar música de fondo, risas, el sonido de una reunión social. «Mamá, ¿qué haces aquí?», me preguntó, pero no se hizo a un lado para dejarme pasar. «Necesito hablar contigo sobre el pago, hijo. Han pasado 2 semanas». «Ah, sí, claro. Mira, mamá, justo ahora tenemos visita. ¿Qué te parece si hablamos la próxima semana?». Desde donde estaba parada, pude ver a través de la puerta entreabierta. Su sala estaba llena de gente elegante. Había botellas de vino sobre la mesa de centro, bandejas de comida que parecía haber venido de un restaurante caro. Estefanía apareció detrás de él, vestida con un vestido que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. «Hola, Fátima», me dijo con esa sonrisa helada que había perfeccionado. «Justamente estábamos hablando de ti con nuestros amigos. Les contaba lo trabajadora que eres». Sus amigos se rieron en el fondo, y aunque no pude escuchar exactamente qué dijeron, el tono de esas risas me atravesó como vidrio. Eran risas de burla, de superioridad, el sonido que hace la gente cuando se siente superior a alguien más. «Gustavo, necesitamos hablar», insistí. «Mamá, en serio, no es buen momento. Te llamo mañana y arreglamos todo». Y cerró la puerta. Me quedé parada en su elegante porche durante 5 minutos completos, mirando la puerta de madera tallada que me había cerrado en las narices. Podía escuchar la música, las risas, el sonido de mi hijo y su esposa disfrutando una vida de lujos mientras yo me preguntaba cómo iba a pagar la hipoteca de su casa al día siguiente. Esa noche no dormí nada. Me senté en mi cocina pequeña, con mis manos ásperas envueltas alrededor de una taza de café frío, haciendo cuentas en el reverso de un sobreviejo. Si Gustavo no reanudaba los pagos pronto, mis ahorros se acabarían en 6 meses. Después de eso, perdería mi casa también. Al día siguiente, saqué todos los documentos que había firmado cuando acepté ser codeudora. Los leí línea por primera vez, y la realidad me golpeó como una bofetada helada. Legalmente, yo era tan responsable de esa hipoteca como ellos. Si no pagaban, el banco vendría por mí primero, porque yo tenía propiedades que embargar. Mi hijo, el niño que había criado sola, que había alimentado con el sudor de 3 empleos, me había puesto una trampa perfecta. Y lo peor de todo es que lo había hecho conscientemente. Sabía exactamente lo que estaba firmando cuando me pidió que fuera codeudora. Sabía que si algo pasaba, yo sería quien perdería todo. Esa fue la primera noche que lloré desde el funeral de Roberto. Lloré por mi ingenuidad, por mi confianza ciega, por haber confundido el amor de madre con la estupidez. Pero cuando salió el sol, sequé mis lágrimas y tomé una decisión que cambiaría todo. Si mi hijo creía que su madre vieja era una tonta que se dejaría usar y abandonar, estaba a punto de llevarse la sorpresa más grande de su vida. Los meses que siguieron fueron los más solitarios de mi vida. Cada día 30, mi cuenta bancaria se vaciaba automáticamente de $30,000 para pagar la hipoteca de una casa donde ya no era bienvenida. Cada día 31, mi corazón se encogía un poco más al ver cómo mis ahorros de toda una vida se desvanecían como humo. Gustavo me llamaba esporádicamente, siempre con excusas diferentes. Que si había tenido gastos médicos con la bebé, que si el trabajo había estado lento, que si necesitaban arreglar algo urgente en la casa. Sus mentiras se volvieron más elaboradas con el tiempo, más creativas, pero nunca más convincentes. Yo escuchaba en silencio, murmuraba que entendía, que no se preocupara, que ya encontraríamos la forma de arreglarlo. Pero por dentro, algo estaba cambiando.
La ingenuidad que me había acompañado durante 72 años comenzaba a transformarse en algo más duro, más calculador. Dejé de ir a visitarlos sin avisar. Las pocas veces que aparecía en su puerta, siempre había alguna razón por la cual no era conveniente que entrara. Samara estaba enferma, tenían compromisos, acababa de despertar de la siesta. Siempre algo que me mantenía del lado de afuera de esa puerta elegante, mirando hacia adentro como una mendiga pidiendo limosna. Una tarde de marzo, mientras caminaba por el centro comercial después de terminar mi turno limpiando oficinas, me topé con Ángela Olivares, mi vecina de toda la vida. Ángela había sido mi confidente durante años, la única persona que realmente sabía por todo lo que había pasado después de la muerte de Roberto. «Fátima, te ves terrible», me dijo con esa franqueza brutal que solo dan las amistades de décadas. «¿Qué te está pasando?». Nos sentamos en la cafetería del centro comercial, yo con mi café barato y ella con su té de hierbas, y por primera vez en meses, dejé que las palabras salieran como agua de una represa rota. Le conté sobre los pagos, sobre las excusas, sobre cómo me había convertido en una extraña en la vida de mi propio hijo. Ángela me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, sus ojos llenándose de una rabia que yo no me atrevía a sentir todavía. «Ese muchacho te está usando, Fátima», me dijo cuando terminé. «Y esa mujer lo está manipulando para que te vea como un estorbo en lugar de como su madre. Pero es mi hijo, Ángela. Es lo único que tengo en este mundo. Exactamente por eso te está tratando así. Sabe que no tienes a nadie más, sabe que vas a aguantar cualquier cosa con tal de no perderlo». Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Yo había permitido que mi amor de madre se convirtiera en mi debilidad. Había criado a un hijo que sabía exactamente cómo manipular mis sentimientos para obtener lo que quería. Esa noche, por primera vez en meses, no me quedé despierta preocupándome por el dinero. En cambio, comencé a pensar estratégicamente. Si Gustavo creía que podía usarme indefinidamente, necesitaba entender las consecuencias reales de sus acciones. Comencé a llevar un registro detallado de todo. Cada pago que hacía, cada llamada, cada excusa, cada promesa rota. Escribía todo en un cuaderno viejo que guardaba en mi mesa de noche, fechas, cantidades, conversaciones palabra por palabra. También comencé a prestar atención a sus redes sociales. Estefanía publicaba constantemente fotos de su vida perfecta, cenas en restaurantes caros, ropa nueva, viajes de fin de semana, juguetes costosos para la bebé. Cada publicación era una bofetada en mi cara, una demostración de cómo gastaban dinero que no tenían mientras yo trabajaba como burro para mantener su estilo de vida. Un día vi una foto que me hizo hervir la sangre. Era Estefanía en un spa de lujo, relajándose en lo que parecía ser un tratamiento facial carísimo. El pie de foto decía: «Merecido descanso después de una semana difícil». A veces hay que ser egoísta y pensar en una misma. Egoísta. Esa palabra me persiguió durante días. Yo, que había sacrificado mi juventud, mi comodidad, mis ahorros, mis sueños por mi hijo, era la egoísta según su esposa. Yo, que trabajaba 3 empleos para pagar su hipoteca mientras ellos se daban lujos, era la que pensaba demasiado en mí misma. Fue entonces cuando comencé a entender realmente lo que estaba pasando. Estefanía no solo despreciaba mi pobreza, sino que además me había convertido en la villana de su historia perfecta. Yo era el obstáculo que impedía que ellos fueran completamente independientes, la carga que tenían que soportar, la vieja amargada que no entendía que los tiempos habían cambiado. Una noche, después de pagar la hipoteca del mes número 14 consecutivo, me senté en mi sala pequeña y me di cuenta de algo terrible. Ya no reconocía al hombre en el que se había convertido mi hijo. El niño dulce que me abrazaba cuando tenía pesadillas, que me traía flores del jardín del vecino, que me decía que cuando fuera grande me iba a comprar una casa en la playa, había desaparecido. En su lugar había un extraño que me veía como un medio para mantener un estilo de vida que no podía costear. Un hombre que había aprendido a mentirme con la misma facilidad con que respiraba, que había decidido que mi amor incondicional era algo que podía explotar sin consecuencias. Pero yo también estaba cambiando. Cada día que pasaba trabajando para pagar su casa mientras él fingía que no podía hacerlo, cada publicación de Estefanía presumiendo lujos comprados con mi sudor, cada excusa elaborada de Gustavo, me endurecían un poco más. Dejé de llorar por las noches. Dejé de disculpar sus comportamientos. Dejé de inventar razones para justificar lo injustificable. En cambio, comencé a planear. Porque si algo había aprendido en 72 años de vida,
era que la gente solo respeta lo que les cuesta perder. Y Gustavo estaba a punto de descubrir exactamente cuánto le iba a costar seguir tratando a su madre como una tonta. El mes 18 llegó con una llamada diferente. Esta vez no era Gustavo con excusas, sino Estefanía directamente. «Fátima, necesitamos hablar», me dijo con ese tono condescendiente que había perfeccionado. «Gustavo está muy estresado con toda esta situación de los pagos. Creo que sería mejor para todos si encontráramos una solución más permanente». «¿Qué tipo de solución?», le pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. «Bueno, tal vez podrías transferir la propiedad completamente a nuestro nombre. Así ya no tendrías que preocuparte por los pagos, y nosotros podríamos manejar todo directamente con el banco». Quería que les regalara una casa de $500,000. Así de simple. Después de meses de usarme como su banco personal, ahora querían que firmara todos mis derechos para que pudieran quedarse con todo sin ninguna obligación hacia mí. Le dije que lo pensaría y colgué el teléfono. Esa noche escribí en mi cuaderno por última vez: día 547 desde que firmé como codeudora. Día 547 desde que dejé de ser una madre para convertirme en un cajero automático. Pero también día 1 desde que decidí que esto se iba a acabar. La propuesta de Estefanía de transferirles la casa completamente me mantuvo despierta durante 3 noches consecutivas. No por estar considerándola, sino porque finalmente había entendido la magnitud de su plan. Ellos nunca habían tenido intención de pagar la hipoteca. Desde el primer día, su objetivo había sido conseguir que yo financiara su casa de ensueño hasta que pudieran quitármela legalmente. Pero dos podían jugar ese juego, y yo tenía algo que ellos habían subestimado: 72 años de experiencia viendo cómo funcionaba realmente el mundo. El lunes siguiente tomé el día libre de mis 3 trabajos por primera vez en 2 años. Me vestí con mi mejor ropa, que admito no era gran cosa, pero estaba limpia y planchada, y salí a hacer algo que nunca había hecho en mi vida: investigar a mi propia familia. Mi primera parada fue el banco donde tenían la hipoteca. Hablé con la gerente de cuentas, una mujer joven y profesional llamada Celia, que me explicó exactamente cuáles eran mis derechos y obligaciones como codeudora. Lo que descubrí me sorprendió. Como codeudora, yo tenía derecho a recibir copias de todos los estados de cuenta, todos los movimientos, todos los cambios en el préstamo. También tenía derecho a hacer pagos parciales adicionales que se aplicarían directamente al capital, reduciendo el tiempo total del préstamo. Más importante aún, tenía derecho a solicitar información sobre el seguro de vida que habían contratado como parte del préstamo. Un seguro que, descubrí, me nombraba a mí como beneficiaria principal en caso de que algo les pasara a ellos. «Señora Meneses», me dijo Celia mientras revisaba los documentos en su computadora, «veo aquí que los pagos han sido irregulares. Los últimos 8 meses han llegado con retrasos significativos, y algunos han sido pagos parciales». «¿Pagos parciales?», pregunté con el corazón acelerado. «Sí, mire. En enero pagaron 25,000 en lugar de 30. En febrero, 28,000. En marzo no pagaron nada, y usted cubrió el pago completo». ¿No sabía esto? No sabía nada de esto. Gustavo me había dicho que sus pagos siempre habían sido completos cuando los hacía. Resultó que durante meses había estado pagando solo una parte, dejando que yo cubriera la diferencia sin siquiera decírmelo. Celia imprimió un estado completo de la cuenta. Los números no mentían: de los últimos 12 pagos, solo 3 habían sido completos de parte de ellos. Yo había estado subsidiando no solo los meses que ellos no pagaban, sino también completando los pagos parciales sin saberlo. Mi segunda parada fue con un abogado. No podía permitirme uno caro, pero encontré a un joven recién graduado que ofrecía consultas gratuitas para personas mayores. Marco Serrano era su nombre, y tenía esa energía hambrienta de alguien que quiere demostrar de qué está hecho. Marco revisó todos mis documentos con una minuciosidad que me impresionó. Después de 2 horas, levantó la vista con una expresión que era mitad admiración, mitad lástima. «Señora Meneses», me dijo, «su hijo la puso en una posición muy complicada. Pero no está completamente indefensa». Me explicó que como codeudora, yo tenía derechos que ellos probablemente no conocían o esperaban que yo ejerciera. Podía exigir transparencia completa sobre el manejo de la propiedad. Podía hacer pagos adicionales al capital que reducirían el tiempo del préstamo. Y, más importante,
Podía solicitar que se reevaluara mi participación en la propiedad basándose en cuánto había pagado realmente. Pero hay algo más, añadió con una sonrisa que me gustó inmediatamente. Si usted puede demostrar que ha estado haciendo la mayoría de los pagos, puede solicitar que se reconozca su participación mayoritaria en la propiedad. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que si usted ha pagado más del 50% de la hipoteca, legalmente podría argumentar que la casa es más suya que de ellos. Esa tarde regresé a casa con una carpeta llena de documentos, números, y por primera vez en meses, esperanza. No la esperanza ciega de una madre que cree que su hijo va a cambiar mágicamente, sino la esperanza calculada de una mujer que finalmente entendía que tenía opciones. Pasé la siguiente semana revisando cada documento, cada estado de cuenta, cada transferencia. Creé una tabla detallada de todos los pagos, quién los había hecho, cuándo, y por cuánto. Los números eran devastadores para ellos. En 18 meses de hipoteca, ellos habían pagado efectivamente solo 6 meses completos. Yo había cubierto el equivalente a 12 meses completos, más todos los pagos parciales que habían dejado incompletos. Pero mi investigación no se detuvo ahí. Comencé a seguir más de cerca sus actividades en redes sociales, no por masoquismo, sino por estrategia. Cada foto de Estefanía en restaurantes caros era evidencia de que tenían dinero para lujos, pero no para obligaciones. Cada publicación de Gustavo presumiendo algún gadget nuevo era prueba de sus prioridades. Una publicación en particular me llamó la atención. Estefanía había posteado fotos de unas vacaciones familiares en Cancún. Las fotos mostraban un resort de lujo, comidas elaboradas, la bebé jugando en una piscina infinita. El costo de esas vacaciones fácilmente habría cubierto 3 meses de hipoteca. Pero lo que realmente me molestó fue el pie de foto, merecido descanso familiar. A veces hay que ser egoísta y priorizar la felicidad propia. La vida es muy corta para vivir preocupándose por opiniones ajenas. Ahí estaba esa palabra otra vez. Egoísta. En la mente de Estefanía, ellos eran egoístas de la forma correcta, priorizando su felicidad. Yo era egoísta de la forma incorrecta, preocupándome por cosas tan mundanas como quien pagaba las cuentas. Esa noche llamé a Marco y le pregunté algo que había estado rondando mi mente durante días. Marco, si yo quisiera forzar la venta de la propiedad para recuperar mi inversión, ¿qué tendría que hacer? Bueno, sería complicado y tomaría tiempo, pero no imposible. Tendría que demostrar que ellos han incumplido con su parte del acuerdo, que usted ha asumido una carga financiera desproporcionada y que no tiene otra forma de recuperar su inversión. ¿Y cuánto tiempo tomaría? Dependiendo de si ellos cooperan o no, entre 6 meses y 2 años. 2 años. 2 años más alimentando ese hoyo negro que se tragaba mis ahorros. 2 años más siendo tratada como un cajero automático por mi propio hijo. No, decidí esa noche. No iba a esperar 2 años para que la justicia siguiera su curso lento e incierto. Iba a encontrar otra forma. Fue entonces cuando recordé algo que Ángela me había dicho semanas atrás. Ese muchacho te está usando porque sabe que no tienes a nadie más, sabe que vas a aguantar cualquier cosa con tal de no perderlo. ¿Pero qué pasaría si ellos descubrieran que sí podía perderlo? ¿Qué pasaría si entendieran que su cajero automático podía cerrarse permanentemente? Comencé a formar un plan que era tan simple como efectivo. No iba a gritar, no iba a hacer escenas dramáticas, no iba a rogarles que me trataran mejor. En lugar de eso, iba a hacer algo que ellos nunca esperarían de la vieja sumisa que creían conocer. Les iba a dar exactamente lo que habían estado pidiendo, mi ausencia completa de sus vidas. Pero en mis términos, no en los de ellos. El viernes siguiente, hice mi último pago de hipoteca como había estado haciéndolo durante 18 meses. $30,000 que salieron de mi cuenta como siempre, pero esta vez acompañados de una nota que dejé en el banco para que se la entregaran junto con el comprobante de pago. La nota decía simplemente, este es mi último pago voluntario. A partir del próximo mes, si ustedes no cubren la hipoteca completa, comenzaré los procedimientos legales para proteger mi inversión. Firmado, la vieja egoísta. Era hora de que mi hijo y su esposa descubrieran que había una diferencia enorme entre ser egoísta por capricho y ser egoísta por supervivencia. La nota que dejé en el banco fue como soltar una bomba en un lago tranquilo. No tuve que esperar mucho para ver las ondas expansivas. Gustavo me llamó esa misma tarde, su voz temblorosa de una mezcla de pánico y rabia que no había escuchado desde que era adolescente. Mamá,
¿Qué significa esa nota? ¿Qué es eso de procedimientos legales? Significa exactamente lo que dice, hijo. Si el próximo mes no recibo los $30,000 completos de parte de ustedes, voy a tomar medidas para proteger mi dinero. Pero mamá, tú sabes que hemos tenido dificultades. Gustavo, interrumpí con una calma que me sorprendió a mí misma, he pagado 18 meses de tu hipoteca. 18. Esos son $540,000 de mis ahorros. 18 meses viendo cómo tu esposa publica fotos de vacaciones, restaurantes y spas, mientras yo trabajo 3 empleos para mantener su estilo de vida. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar a Estefanía hablando en el fondo, su voz aguda y alterada, aunque no podía distinguir las palabras. Mira, mamá, podemos arreglar esto. Dame un par de semanas más y... No, Gustavo. Se acabaron las semanas más. Se acabaron las excusas. $30,000 el próximo mes. O hablamos con abogados. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era adrenalina pura, la sensación de finalmente haber recuperado algo de control sobre mi propia vida. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. Esperaba más llamadas desesperadas, más súplicas, más promesas vacías. Pero no llegaron. En cambio, lo que llegó fue algo mucho más revelador. Estefanía comenzó una campaña en redes sociales que solo puedo describir como guerra psicológica. Su primera publicación apareció 3 días después de mi ultimátum. Era una foto de ella cargando a Samara, ambas vestidas con ropa blanca, con un filtro suave que las hacía ver angelicales. El pie de foto decía: cuando la gente que se supone te debe amar incondicionalmente te da ultimátums. Algunas personas confunden el amor con el control. Bendecida de tener una familia que realmente me apoya sin condiciones. La publicación tenía docenas de reacciones de corazón y comentarios de apoyo de sus amigas. Comentarios que claramente habían sido escritos después de que ella les contara su versión de la historia. Eres tan fuerte, Estefanía. No dejes que nadie te manipule. Las madres tóxicas son las peores. Madres tóxicas. Esa frase me golpeó como una bofetada. Después de 72 años de vida, después de criar a mi hijo sola, después de sacrificar todo por su bienestar, ahora yo era la madre tóxica. Pero sus publicaciones no se detuvieron ahí. Cada día traía una nueva joya de manipulación psicológica. Día 2. Una foto de ella cocinando, con el caption: cocinando con amor para mi familia. Hay algo hermoso en hacer todo desde el corazón, sin esperar nada a cambio. Así es como realmente se demuestra el amor. Día 3. Una selfie suya llorando, con maquillaje corrido artísticamente. Cuando tienes que proteger a tu familia de la negatividad. No importa de dónde venga esa negatividad. Mi prioridad siempre será el bienestar de mi esposo y mi hija. Día 4. Una foto de Gustavo jugando con la bebé en el jardín. Los mejores hombres son los que priorizan la paz de su hogar por encima de todo. Orgullosa de mi esposo por elegir a su familia nuclear sobre el drama externo. Cada publicación era un dardo envenenado dirigido directamente hacia mí, pero diseñado para parecer inspiracional para cualquiera que no conociera el contexto. Era una masterclass de manipulación, convirtiendo mi legítima demanda de respeto financiero en el comportamiento abusivo de una suegra controladora. Lo más doloroso era ver cómo mi propio hijo participaba en esta campaña. Gustavo comenzó a compartir artículos sobre límites familiares saludables y cómo proteger tu matrimonio de la interferencia externa. Artículos que claramente estaba dirigiendo hacia mí, pero que para el mundo exterior parecían sabiduría matrimonial inocente. Una noche, mientras miraba estas publicaciones desde mi sala pequeña, con una taza de té frío en mis manos, me di cuenta de algo terrible. Ellos no solo me estaban robando dinero, me estaban robando mi narrativa. En su versión de la historia, yo era la villana, la mujer egoísta y controladora que no podía aceptar que su hijo había formado su propia familia. Pero también me di cuenta de algo más. Ellos estaban asustados. Toda esa campaña de relaciones públicas no era solo para hacerme sentir mal. Era preparación. Estaban construyendo una narrativa pública que justificaría lo que fuera que estuvieran planeando hacer conmigo. Si ellos iban a cortar los lazos conmigo completamente, necesitaban que pareciera que había sido mi culpa. El momento de mayor claridad llegó con una publicación que Estefanía hizo una semana después de mi ultimátum.
Era una foto de un café con un libro sobre finanzas personales. El caption decía, aprendiendo sobre independencia financiera. Es increíble cómo algunas personas usan el dinero como herramienta de control. Pero la verdadera riqueza viene de la libertad, no de las cadenas doradas que otros tratan de ponerte. Cadenas doradas. Así veía ella los $540,000 que yo había pagado para mantenerlos viviendo en lujo. Cadenas doradas. Esa noche no pude dormir. No por tristeza, sino por una rabia fría y calculadora que no sabía que podía sentir. Me levanté a las 3 de la mañana y me senté en mi computadora vieja, la misma donde llevaba mis cuentas y escribía mis cartas. Abrí un documento nuevo y comencé a escribir. No una carta suplicante pidiendo comprensión. No una disculpa por haber tenido la audacia de esperar respeto a cambio de $540,000. En cambio, escribí algo que nunca pensé que escribiría, una declaración de guerra. Para Gustavo y Estefanía. He visto sus publicaciones. He visto cómo han convertido mi solicitud legítima de respeto financiero en el comportamiento abusivo de una madre tóxica. Han tenido una semana para demostrar que pueden asumir la responsabilidad de los compromisos que adquirieron voluntariamente. En lugar de eso, han elegido librar una guerra de relaciones públicas contra la mujer que ha mantenido su estilo de vida durante año y medio. Mensaje recibido y entendido. A partir de mañana, consideraré oficialmente terminada nuestra relación familiar. No habrá más pagos de mi parte. No habrá más llamadas rogando por respeto. No habrá más súplicas pidiendo que reconozcan los sacrificios que he hecho por ustedes. Tienen 30 días para ponerse al día con los pagos atrasados y establecer un plan de pago sostenible, o comenzaré los procedimientos legales para recuperar mi inversión. Esto no es una amenaza, es información factual sobre lo que va a suceder. Si quieren jugar el juego de la familia perfecta versus la suegra malvada en redes sociales, adelante. Pero recuerden que en el mundo real, los contratos se cumplen y las deudas se pagan. Su antigua cajera automática, Fátima Meneses. PD, Estefanía, tienes razón en algo. La verdadera riqueza viene de la libertad. Y mañana voy a comenzar mi camino hacia la libertad de ser financieramente abusada por mi propia familia. Imprimí la carta, la puse en un sobre, y me acosté por primera vez en meses sintiéndome completamente en paz. Al día siguiente, en lugar de enviársela, decidí hacer algo mejor. La guardé en mi cartera, junto con todos los estados de cuenta bancarios, todas las pruebas de los pagos que había hecho, y todos los screenshots de sus publicaciones burlonas. Porque había aprendido algo importante viendo su campaña de relaciones públicas. Cuando llegara el momento de la verdad, cuando tuviera que elegir entre seguir siendo la víctima silenciosa o convertirme en la mujer que demandaba respeto, quería estar preparada con hechos, no con emociones. Y ese momento estaba llegando más rápido de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. El momento llegó exactamente como lo había predicho, pero de una forma que jamás habría imaginado. Gustavo me llamó un martes por la tarde, 3 semanas después de mi ultimátum. Su voz sonaba extrañamente alegre, casi eufórica, como si hubiera ganado la lotería. Mamá, tenemos buenas noticias, me dijo. Hemos decidido hacer una cena familiar este viernes. Queremos arreglar las cosas contigo. Estefanía se siente mal por cómo han estado las cosas últimamente. La trampa era tan obvia que casi me río. Después de semanas de guerra psicológica en redes sociales, después de pintarme como la suegra tóxica y controladora, ahora querían arreglar las cosas exactamente 3 días antes de que venciera mi plazo de 30 días. Claro, hijo, le dije con la voz más dulce que pude encontrar. Me encantaría cenar con ustedes. Perfecto. El viernes a las 7. Y mamá, trae tu apetito. Estefanía va a cocinar algo especial. Colgué el teléfono sabiendo exactamente lo que iba a pasar. Ellos habían preparado una emboscada, probablemente con testigos, donde me harían quedar como la loca de la familia para justificar por qué cortaban relaciones conmigo definitivamente. Era la movida perfecta. Me invitaban a su territorio, me ponían en una situación incómoda, y cuando yo reaccionara emocionalmente a sus provocaciones, tendrían toda la justificación que necesitaban para alejarme para siempre. El problema para ellos era que ya no era la misma mujer que había estado pagando su hipoteca en silencio durante año y medio. Ya no era la madre desesperada que aceptaría cualquier migaja de atención de su hijo. Me había convertido en algo que ellos no esperaban, una mujer que había aprendido a jugar su mismo juego, pero mejor.
Pasé los siguientes 3 días preparándome como un general preparándose para la batalla. Organicé todos mis documentos, estados de cuenta bancarios, comprobantes de transferencias, la declaración del banco mostrando exactamente cuánto había pagado, los screenshots de todas las publicaciones de Estefanía presumiendo lujos mientras yo cubría sus gastos. También preparé algo más, copias de todo. Porque sabía que después de esa cena, probablemente nunca más volvería a pisar esa casa, y quería estar segura de que ellos entendieran exactamente lo que estaban perdiendo. El viernes llegué puntual a las 7. Gustavo me abrió la puerta con una sonrisa que parecía pintada con brocha. La casa se veía impecable, como siempre, cada superficie brillando, cada cojín perfectamente acomodado. El aroma que salía de la cocina olía caro, probablemente algún platillo elaborado que Estefanía había aprendido de YouTube para impresionar. «Mamá, qué bueno verte», me dijo abrazándome con esa efusividad forzada que usan las personas cuando están actuando para una audiencia invisible. Estefanía apareció desde la cocina, vestida como si fuera a una sesión de fotos. Su sonrisa era aún más falsa que la de Gustavo, pero había algo diferente en sus ojos. Una chispa de malicia que me decía que definitivamente estaba caminando directo hacia una trampa. «Fátima, te ves bien», me dijo con esa voz melosa que reservaba para cuando quería algo. «Esperamos que tengas hambre. Preparé tu plato favorito». «Mi plato favorito». Ella no tenía la menor idea de cuál era mi plato favorito. Pero asentí y sonreí, jugando mi papel en esta farsa familiar. La cena comenzó civilizadamente. Hablamos del clima, del trabajo de Gustavo, de lo grande que estaba creciendo Samara. Conversación superficial, segura, mientras todos fingíamos que no había un elefante del tamaño de $540,000 sentado en la mesa con nosotros. Pero yo sabía que era solo la calma antes de la tormenta. Podía sentir la tensión creciendo, como la presión atmosférica antes de un huracán. Estefanía seguía llenando mi copa de vino, sonriendo esa sonrisa de tiburón, esperando el momento perfecto para atacar. El momento llegó durante el postre. «Fátima», comenzó Estefanía mientras cortaba lo que parecía ser un cheesecake comprado en la pastelería más cara de la ciudad. «Gustavo y yo hemos estado hablando sobre la situación de los últimos meses». «Ah, sí», dije, tomando un sorbo de mi vino y manteniéndome perfectamente calmada. «Sí, y francamente, estamos preocupados por ti». «¿Preocupados por mí? ¿Por qué?» Gustavo se removió incómodo en su silla, pero Estefanía siguió adelante como un tren de carga. «Bueno, toda esta obsesión con el dinero, estos ultimátums, esta necesidad de controlar nuestra vida financiera. No es saludable, Fátima». Ahí estaba. El primer golpe. Según Estefanía, esperar que pagaran su propia hipoteca era una obsesión no saludable. «Entiendo», dije manteniendo mi voz perfectamente nivelada. «¿Y cuál crees que sería la solución saludable?» Los ojos de Estefanía brillaron con triunfo anticipado. Había interpretado mi calma como sumisión, mi tranquilidad como derrota. «Creo que todos necesitamos espacio. Creo que sería mejor si te enfocaras en tu propia vida en lugar de estar tan involucrada en la nuestra». Involucrada en su vida. Así llamaba ella al hecho de que yo pagara $30,000 mensuales para mantener su estilo de vida. Gustavo finalmente encontró su voz, aunque sonaba como un adolescente repitiendo líneas ensayadas. «Mamá, tú trabajas tanto, tienes tan poco tiempo para ti misma. Tal vez sería bueno si te desconectaras un poco de nuestros problemas». Sus problemas. La hipoteca que yo pagaba religiosamente cada mes era su problema del cual yo necesitaba desconectarme. Pero Estefanía no había terminado. Había guardado su artillería pesada para el final. «Además, Fátima, y no quiero sonar cruel, pero creo que toda esta situación surge de tu propia insatisfacción con tu vida. Mira a mi madre, por ejemplo. Ella es exitosa, independiente, próspera. Nunca necesita depender de nosotros para nada. En cambio, tú, bueno, tú siempre has sido más limitada en tus logros». Ahí estaba. La bomba nuclear. Según Estefanía, mis limitados logros me convertían en una madre necesitada que usaba el dinero para controlar a su hijo, mientras que su madre rica y exitosa era el modelo de maternidad independiente. La habitación se quedó en silencio. Gustavo miraba su plato como si contuviera los secretos del universo. Estefanía me miraba con esa sonrisa de superioridad, esperando verme colapsar,
esperando que comenzara a llorar o a suplicar o a defenderme desesperadamente. En lugar de eso, tomé otro sorbo de mi vino, me levanté calmadamente de mi silla, y dije las palabras que habían estado esperando salir de mi boca durante 18 meses. Tienes razón, Estefanía. Tu madre es rica y exitosa, y yo soy solo una mujer limitada en sus logros. Entonces, ¿por qué no le pides a tu madre rica y exitosa los $30,000 mensuales de la hipoteca que pago para ustedes? El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Gustavo se puso del color de un tomate maduro. Estefanía abrió la boca, pero no salió ningún sonido, como un pez fuera del agua. Porque verán, continué con la misma tranquilidad con la que habría comentado el clima, he estado pagando su hipoteca durante 18 meses. $540,000 de mis ahorros. $540,000 ganados limpiando oficinas, cuidando ancianos y vendiendo tamales, mientras ustedes publican fotos de sus vacaciones en Cancún y sus cenas en restaurantes de $500 por plato. Saqué mi teléfono y comencé a mostrarles screenshots de sus propias publicaciones. Esta foto de ti en el spa, Estefanía, fue tomada el mismo día que yo trabajé un doble turno para cubrir el pago que ustedes no hicieron en marzo. Esta otra, de ustedes en ese restaurante elegante, fue la noche antes de que Gustavo me llamara diciendo que no podían pagar porque habían tenido gastos médicos inesperados. Gustavo intentó balbucear algo, pero yo continué. Así que sí, Estefanía, soy una mujer de logros limitados. Pero mis logros limitados han mantenido su estilo de vida ilimitado durante año y medio. Y ahora que he decidido que es suficiente, resulta que soy la tóxica, la controladora, la que necesita desconectarse. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de irme, me volví una última vez. A partir de mañana, pueden pedirle a la madre rica y exitosa de Estefanía que les pague la hipoteca. O pueden pagarla ustedes mismos. O pueden perder la casa. Pero lo que no van a hacer es seguir usando a la vieja egoísta de Fátima como su cajero automático personal. Y salí de esa casa por última vez, dejando atrás 18 meses de humillaciones, $540,000 en pagos no reconocidos, y la versión de mí misma que había permitido que eso sucediera. Los días que siguieron a esa cena fueron como los primeros días después de que muere alguien querido. Un silencio extraño, casi sobrenatural, donde esperas que suene el teléfono pero al mismo tiempo rezas para que no suene nunca. No supe nada de Gustavo durante 5 días completos. 5 días donde no hubo llamadas desesperadas, no hubo súplicas, no hubo promesas de que las cosas iban a cambiar. Solo silencio. Un silencio que me decía todo lo que necesitaba saber sobre lo que yo realmente significaba para él. El 6.º día llegó la primera señal de vida, pero no fue de Gustavo. Fue de Estefanía, y llegó en forma de una publicación en redes sociales que me hizo entender completamente el tipo de personas con las que había estado lidiando. La publicación era una foto de ella abrazando a Samara, ambas con expresiones melancólicas mirando hacia el horizonte. El pie de foto decía: cuando la gente que se suponía te amaba te muestra sus verdaderos colores. Algunas personas confunden el amor con el control, y cuando no pueden controlarte, te castigan retirando su amor. Pero el verdadero amor no viene con condiciones. Protegiendo a mi familia de la toxicidad, venga de donde venga. La publicación tenía decenas de comentarios de apoyo. Sus amigas escribían cosas como eres tan fuerte y no dejes que nadie te manipule y las suegras tóxicas son las peores. Una incluso escribió: mi suegra también trata de controlarnos con dinero. Mantente firme. Dinero usado para control. Así habían reinterpretado 18 meses de pagos de hipoteca. $540,000 convertidos en una herramienta de manipulación en lugar de lo que realmente había sido, una madre sacrificándose por la felicidad de su hijo. Pero lo que más me dolió no fueron los comentarios de extraños que solo conocían la versión editada de Estefanía. Lo que me dolió fue ver que Gustavo había dado me gusta a la publicación. Mi propio hijo había validado públicamente la narrativa de que yo era una madre tóxica que usaba el dinero para controlar. El 7.º día recibí una llamada, pero no era la que esperaba. Era de Celia, la gerente del banco. Señora Meneses, necesitamos hablar. El pago de este mes no se ha efectuado, y según nuestros registros, usted es la codeudora principal. Ya sé, le dije. Y por primera vez en 18 meses, no voy a cubrirlo. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Entiendo su situación, señora, pero legalmente usted es tan responsable de este préstamo como los propietarios principales.
Si no se efectúa el pago en los próximos 10 días, comenzaremos los procedimientos de cobranza. Haga lo que tenga que hacer, Celia, pero no va a recibir ni un centavo más de mi parte. Esa fue la llamada más liberadora que había hecho en años. El día 8 llegó la desesperación. Gustavo me llamó a las 6 de la mañana, su voz quebrada y suplicante. Mamá, el banco nos está presionando. Dicen que van a ejecutar la hipoteca si no pagamos en una semana. Así. Le dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Necesitamos que nos ayudes una última vez. Solo este mes, mientras encontramos una solución permanente. Una última vez. La misma frase que había usado 18 veces anteriores. No, Gustavo. Pero mamá, vamos a perder la casa. ¿Y? ¿Cómo que y? Es nuestra casa. Es donde vive tu nieta. Gustavo, durante 18 meses ustedes han vivido en una casa que yo pagaba, presumiendo un estilo de vida que no podían mantener, mientras me trataban como un cajero automático. Tu esposa me ha llamado tóxica, controladora y limitada en mis logros. Tú has validado cada una de sus humillaciones con tu silencio. ¿Por qué exactamente debería importarme si pierden algo que nunca pudieron pagar? Hubo un silencio largo, y luego escuché algo que no había escuchado desde que Gustavo era niño. Lo escuché llorar. Mamá, por favor. Sé que cometimos errores, pero... No, Gustavo. No cometieron errores. Errores son accidentes, son cosas que pasan sin intención. Ustedes planearon esto. Me usaron conscientemente durante año y medio, y cuando finalmente dije basta, me convirtieron en la villana de su historia. Pero es mi hijo, Fátima, se quebró. Soy tu hijo. Sí, eres mi hijo. Pero ser mi hijo no te da derecho a robarme $540,000 y después humillarme públicamente cuando pido respeto a cambio. Colgué antes de que pudiera responder, y por primera vez en 18 meses, no me sentí culpable por hacerlo. Los días siguientes fueron una montaña rusa de intentos desesperados de manipulación. Gustavo me envió mensajes de texto largos explicando lo difícil que había sido para él estar atrapado entre su esposa y su madre. Estefanía me mandó un audio llorando, disculpándose por cualquier malentendido y prometiendo que las cosas serían diferentes si yo los ayudaba una vez más. Incluso intentaron usar a Samara. Me enviaron un video de la bebé balbuceando lo que sonaba como abuela con un mensaje que decía, ella te extraña. Cada intento de manipulación me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Estas personas no entendían el concepto de responsabilidad personal. En su mente, yo era responsable de sus decisiones financieras, de sus compromisos, de sus consecuencias. Ellos eran víctimas de mis expectativas irracionales de ser tratada con respeto. 2 semanas después de mi ultimátum, recibí una llamada que cambió todo. Era Marco, mi abogado joven y ambicioso. Señora Meneses, tengo noticias interesantes. Su hijo y su nuera acaban de contactar a un abogado para explorar sus opciones legales contra usted. ¿Contra mí? ¿Por qué? Aparentemente quieren demandarla por retiro malicioso de apoyo financiero y daño emocional intencional. Me reí tan fuerte que Marco tuvo que alejarse el teléfono de su oreja. Déjeme entender esto. ¿Ellos quieren demandarme porque dejé de pagar voluntariamente una deuda que no era mía en primer lugar? Exactamente. Pero aquí está la parte interesante. Para presentar esa demanda, tendrían que admitir legalmente que usted ha estado pagando su hipoteca. Tendrían que documentar oficialmente cada transferencia, cada pago, cada mes que usted lo subsidió. ¿Y eso sería bueno para nosotros? Señora Meneses, sería fantástico para nosotros. Porque una vez que esté documentado oficialmente que usted pagó la mayoría de esa hipoteca, podemos presentar nuestra propia demanda para reconocer su participación mayoritaria en la propiedad. En otras palabras, si ellos me demandaban por dejar de darles dinero gratis, inadvertidamente me darían las herramientas legales para quitarles la casa completamente. La ironía era tan perfecta que casi parecía poética. Esa noche me senté en mi cocina pequeña, con una taza de té de manzanilla y una sonrisa que no podía borrar de mi cara. Por primera vez en 18 meses, el futuro no me daba miedo. Ya no era la madre desesperada rogando por migajas de respeto de su hijo. Me había convertido en algo que ellos nunca esperaron, una mujer que había aprendido que a veces el amor más grande que puedes mostrar es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones.
Y si Gustavo y Estefanía querían jugar el juego legal, descubrirían que la vieja egoísta que tanto despreciaban había aprendido algunas jugadas nuevas. 6 meses después de esa última cena familiar, estoy sentada en la cocina de mi nueva casa. Es pequeña, sencilla, pero completamente mía. El jardín trasero apenas tiene espacio para una mesa y algunas macetas, pero cada mañana riego mis plantas de albahaca y menta mientras el sol me calienta la cara, y me siento más rica que nunca. La demanda de Gustavo y Estefanía nunca se materializó. Resultó que cuando su abogado les explicó lo que tendrían que admitir legalmente para demandarme por retirar apoyo financiero maliciosamente, se dieron cuenta de que era como entregarnos las llaves de su casa en bandeja de plata. En cambio, lo que pasó fue exactamente lo que Marco había predicho. Al no poder mantener los pagos de la hipoteca, el banco inició los procedimientos de ejecución. Como codeudora que había cubierto la mayoría de los pagos, tuve derecho legal a participar en el proceso y reclamar mi parte proporcional de cualquier equity que quedara en la propiedad. La casa se vendió por $580,000. Después de pagar lo que quedaba del préstamo y las penalizaciones, quedaron aproximadamente $200,000. Como yo había documentado meticulosamente que había pagado más del 70% de la hipoteca total, recibí $140,000 de esa venta. No era todo lo que había invertido, pero era suficiente para comprar mi casita nueva y tener un pequeño fondo para mis años dorados. Gustavo y Estefanía recibieron $60,000, que según escuché, usaron para el depósito de un apartamento pequeño del otro lado de la ciudad. Estefanía tuvo que conseguir trabajo por primera vez en su vida adulta. Sus publicaciones en redes sociales cambiaron de fotos de lujo a frases motivacionales sobre empezar de nuevo y la verdadera riqueza está en la familia. La verdadera riqueza está en la familia. ¡Qué irónico! Mi hijo intentó contactarme 3 veces después de que perdieron la casa. La primera vez fue un mensaje de texto largo explicando lo difícil que estaba siendo todo para ellos, cómo Samara necesitaba estabilidad, cómo él esperaba que pudiéramos sanar como familia. La segunda vez fue una llamada donde me preguntó si podíamos encontrar la forma de arreglar esto. Le dije que no había nada que arreglar, que él había tomado sus decisiones como adulto, y ahora estaba viviendo las consecuencias de esas decisiones. Que yo había aprendido a no confundir el amor incondicional con la tolerancia al abuso. La tercera vez fue hace 2 meses. Era el cumpleaños de Samara, y Gustavo me llamó para preguntarme si quería ir a la fiesta. Su voz sonaba diferente, más madura, menos arrogante. Me contó que había estado yendo a terapia, que había comenzado a entender cómo sus decisiones habían afectado a todos, especialmente a mí. Le dije que me alegraba escuchar que estaba creciendo como persona, pero que no estaba interesada en reconectar. Que había encontrado paz en mi vida nueva, y que no estaba dispuesta a arriesgar esa paz por nostalgia o culpa familiar. ¿Nunca vas a perdonarme, mamá?, me preguntó con voz quebrada. Gustavo, le dije, yo ya te perdoné. Pero perdonar no significa olvidar. No significa regresar a una situación donde tu amor viene con condiciones y mi valor se mide por cuánto dinero puedo darte. Te perdono, pero también me respeto lo suficiente para no volver a ponerme en una posición donde puedas lastimarme así otra vez. Colgué y lloré por primera vez en meses. No por tristeza, sino por liberación. Por haber encontrado finalmente las palabras para explicar algo que había estado sintiendo pero no sabía cómo verbalizar. Hoy es martes, y como todos los martes, Ángela viene a tomarte conmigo. Nos sentamos en mi jardín pequeño, hablamos de nuestros nietos, de nuestras plantas, de los programas de televisión que vemos. Ella nunca me pregunta si extraño a Gustavo, porque sabe que la respuesta es complicada. Por supuesto que extraño al niño que era, al hijo que creía que había criado. Pero no extraño al hombre en el que se convirtió, al extraño que me veía como un recurso en lugar de como una persona. Ayer encontré una carta en mi buzón. No tenía remitente, pero reconocí inmediatamente la letra de Gustavo. Adentro había una foto de Samara jugando en un parque, ya caminando, con una sonrisa enorme. En el reverso, con la letra cuidadosa de alguien que había pensado mucho antes de escribir, decía, ella pregunta por su abuela a veces. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero si algún día cambias de opinión, estaremos aquí. Guardé la foto en el cajón de mi mesa de noche, junto con las pocas cosas que conservo de cuando Gustavo era niño. Tal vez algún día, cuando esté segura de que él ha aprendido realmente lo que significa el respeto, consideraré conocer a la mujer en la que se ha convertido mi nieta. Pero será en mis términos, no en los de él.
Esta tarde, mientras regaba mis plantas y el sol me calentaba los hombros, me di cuenta de algo que nunca había entendido antes. Durante 72 años, había confundido ser buena madre con ser madre mártir. Había creído que amar significaba sacrificar todo, incluyendo mi dignidad y mi respeto propio. Pero había algo que Estefanía había dicho esa última noche que, sin darse cuenta, había sido profético. Había hablado de cómo la verdadera riqueza viene de la libertad, no de las cadenas doradas. Tenía razón, solo que había entendido todo al revés. Yo era la que había estado usando cadenas doradas, pero no para controlar a mi hijo. Las había estado usando para encadenarme a mí misma a una relación que me estaba matando lentamente. El día que decidí romper esas cadenas, el día que elegí mi dignidad por encima de su comodidad, fue el día que finalmente encontré mi verdadera riqueza. Ahora, cuando me acuesto cada noche en mi cama pequeña, en mi casa pequeña, con mi cuenta bancaria pequeña pero estable, duermo profundamente. No me despierto a las 3 de la mañana preocupándome por transferencias bancarias o excusas elaboradas o humillaciones públicas. Duermo como alguien que finalmente aprendió que el amor propio no es egoísmo. Es supervivencia. Y si eso me convierte en la vieja egoísta que Estefanía siempre dijo que era, entonces acepto ese título con orgullo. Porque a los 72 años, finalmente aprendí que a veces lo más generoso que puedes hacer por alguien que amas es dejar de permitir que te use. Cerré esa puerta no por odio, sino por amor. Amor hacia mí misma, hacia la mujer que había trabajado toda su vida para darle a su hijo las oportunidades que ella nunca tuvo. Esa mujer merecía respeto, y si su propio hijo no se lo podía dar, entonces ella tendría que dárselo a sí misma. Y resulta que ese fue el regalo más grande que me pude haber dado, la libertad de ser suficiente, exactamente como soy, sin tener que comprar el amor de nadie con mi sacrificio. Esta es mi victoria, no haberme convertido igual a ellos. No haber gritado, no haber suplicado, no haber perdido mi dignidad. Simplemente haber dicho la verdad en el momento exacto, y haber tenido el valor de irme cuando esa verdad no fue suficiente para cambiar nada. Al final, no necesité venganza. Solo necesité respeto. Y cuando no lo encontré en ellos, finalmente tuve la sabiduría de encontrarlo en mí misma.